Pues comenzamos. Rafa, ¿estamos listos? Pues muy buenas tardes, tengan todos Comencemos. ustedes a nombre de COFIDE, Capacitación Empresarial. Sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es ISR, tasas efectivas, conceptos deducibles y márgenes de utilidad. En este foro revisaremos los siguientes temas. ¿Qué son las tasas efectivas? Conceptos deducibles y márgenes de utilidad. ¿Esta disposición es aplicable a todos los contribuyentes? ¿Qué define la autoridad como tasa efectiva y la medición de riesgos impositivos? ¿De dónde se origina esta reforma y estos cambios? ¿Qué acciones deberán tomar las empresas frente a estas nuevas disposiciones? Pues bien, para el desarrollo de este tema contamos con la participación del doctor Rafael Arenas Hernández, a quien me permito presentar. Él es doctor en Ciencias de lo Fiscal y maestría en Impuestos. Tiene estudios de especialidad en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Fue presidente de la Comisión de Dictamen Fiscal en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Es articulista y ponente en diversos foros, cursos y seminarios en la misma asociación. Catedrático a nivel maestría en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, así como en la Escuela Bancaria y Comercial. Actualmente es socio director de la firma Asesores Profesionales, Contadores Públicos, Consultores, SC. Mi estimado Rafael, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rafa, por aceptar esta invitación y por darte el tiempo para compartir tus conocimientos, pues con nosotros, con toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por allá? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. No, al contrario, para mí es un honor estar aquí en COFIDE contigo, con todos los participantes, aprendiendo de estos nuevos temas, que no son sorpresivos porque vienen en la reforma, pero pues sí nos llegan a caer como balde de agua fría, muchos temas de esta naturaleza, ¿eh? Pero sí, Ay, bastante sí. bien y muy contento de estar aquí con ustedes Muchas gracias. nuevamente. Qué bueno, Rafa. Oye, Rafa, pues mira, ¿qué te parece que antes de que entremos en materia, Ujú. pues nos platiques tú cómo vives esta experiencia de este tema allá en la vida profesional? ¿Cómo ves si empezamos a calentar motores con ese tema? Claro que sí, por supuesto. Mira, fíjate que cuando se estaba discutiendo en el año pasado la reforma fiscal para 2021, pues hubo muchos cambios, ¿no? Yo siempre digo que estos decretos de leyes dice que son decretos que para modificar, adicionar, derogar y enredar diversas disposiciones fiscales, ¿no? Y bueno, no, esta no es la excepción, ¿no? El tema del outsourcing también, por ejemplo, no es la excepción, es también un tema, pues no enredado, pero que sí nos pone definitivamente a todos nosotros a tratar de identificar, de interpretar, de saber qué es lo que debemos de hacer. Y en este tema de las tasas efectivas de impuesto a la renta a grandes contribuyentes, yo creo que es el primer, pues el primer golpecito, vamos a llamarle así, por parte de la autoridad fiscalizadora, de todo un gran golpe que seguramente se encuentra listo para los contribuyentes, estas famosas tasas efectivas. Por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Por no decirle de otra manera, Pero todos lo exacta, interpretamos, ¿no? Muy sí. bien. Muy bien, Rafa. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece que vamos dándole a nuestro primer tema del día de Ujú. hoy? Que justamente, ¿qué son las tasas efectivas, conceptos deducibles y márgenes de utilidad, Rafa? Ok, perfecto. Bueno, como te comentaba, el 8 de diciembre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma. Dentro de toda esta reforma fiscal que siempre los contribuyentes y los contadores estamos esperando cada año a ver qué es lo que viene, pues son tantas las reformas y luego sale a la luz lo más relevante en un principio que olvidamos de darle visión y vista a todo lo que nos espera. Y entonces hacen una modificación en el artículo 33, fracción primera, en el inciso I, que es lo que agregan, en donde le están dando una nueva facultad a la autoridad.
Y esta nueva facultad dice que es para el mejor cumplimiento de las facultades de la autoridad. En la fracción primera habla acerca de una proporción, de que van a proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y a los ciudadanos, procurando en el inciso E, que es el importante, que es el que nos tiene aquí reunidos, dice así: dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta parámetros de referencia respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos. Son tres conceptos: parámetros de utilidad, conceptos deducibles y tasas efectivas de impuestos, que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o la industria que represente. Es decir, que en estos tres conceptos la autoridad va a hacer un análisis muy minucioso con respecto a estos sectores económicos, a los diferentes sectores económicos y a la industria que representan, para darles a conocer a la luz de esta reforma, cuánto es lo que deben tener de margen de utilidad, cuáles son aquellos criterios adicionales en materia de deducciones y cuáles van a ser esas tasas efectivas de impuestos que tienen estos contribuyentes. La semana pasada salió el día 15 de junio, para ser precisos, 2 semanas, salió un comunicado del SAT dando a conocer nada más un concepto que son las tasas efectivas del impuesto sobre la renta. Y en estas tasas efectivas del impuesto sobre la renta menciona nada más a un segmento de contribuyentes, que son los grandes contribuyentes. De estos grandes contribuyentes, a la vez, es nada más un segmento de cinco sectores económicos a los que le está diciendo. Es decir, ahorita no es ni a todos los sectores, ni a todos los contribuyentes. Nada más son 5 sectores, 40 actividades económicas, tasas efectivas, grandes contribuyentes. Entonces, los está invitando cordialmente a que verifiquen cuál es esa tasa efectiva de impuestos. ¿Y qué es la tasa efectiva de impuestos? La tasa efectiva de impuestos es aquella que se va calculando conforme a la información que se manifiesta en una declaración anual, en la última declaración anual del impuesto a la renta, que corresponde al ejercicio fiscal, dice la autoridad, en cuestión. Dice en cuestión de una manera muy particular, porque los está invitando a que revisen, nada más imagínate, 2016, 2017, 2018 y 2019, en donde les dice: te voy a dar unos parámetros de tasa efectiva de impuestos para que tú midas el riesgo impositivo. ¿Cómo voy a sacar esa tasa efectiva de impuestos? Bueno, es el ISR causado en el ejercicio, dividida entre los ingresos acumulables. Eso me va a dar un factor, un porcentaje. Si yo, por ejemplo, tuve ingresos anuales de 100 millones y pagué 3 millones de impuesto, después de restarle las deducciones, bueno, eso me va a dar una tasa efectiva de impuestos del 3%. Entonces, ¿ahí qué dice la autoridad? Si en tu sector económico la tasa efectiva de impuestos es del 5% o es del 6%, dice: te voy a invitar a que midas tu riesgo impositivo. ¿Cuál es el riesgo impositivo? El riesgo impositivo, dice la autoridad, que es la contingencia de incumplimiento a las disposiciones fiscales que le aplican a los contribuyentes o a un conjunto de contribuyentes y que repercute en el correcto pago de sus contribuciones, concretamente en materia de impuesto a la renta. Es decir, ¿qué es lo que tú como contribuyente estás haciendo para efectos de bajar esa tasa efectiva de impuestos? Si la tasa efectiva de impuestos ISR causado entre los ingresos acumulables, el promedio del sector es del 3% y tú estás pagando el 3%,
Entonces, estás en línea, estás bien, no tienes nada que revisar o seguramente no tienes nada que revisar. Pero No si tú tienes riesgo. no tienes riesgo, exactamente, no tienes riesgo. Y bueno, no te voy a poner palomita, pero pues sí no vas a estar en el ojo del huracán. Pero si tu tasa efectiva de impuestos es del 1%, por ejemplo, y tu sector es del 3%, entonces es ahí donde la autoridad dice, oigan, los invito a que revisen. Hasta ahorita los está invitando a los grandes contribuyentes, ¿no? Y bueno, aquí yo quisiera ahondar. ¿Qué son los grandes contribuyentes? Yo siempre he manifestado que para mí los grandes contribuyentes, más que grandes contribuyentes, siempre habían sido, yo no sé si ahorita, los grandes consentidos. Porque yo he mencionado y por qué mi percepción de los grandes consentidos. Porque tu tasa efectiva de impuestos de los últimos años ha sido muy baja, de las empresas más grandes en este país, o pérdidas fiscales o tasas demasiado bajas. Pero, ¿qué es lo importante a la luz de los gobiernos, estos grandes contribuyentes? Que son los que aportan una gran cantidad de recursos, pero a través de la retención fundamentalmente a las personas físicas, ¿sí? Entonces, ellos son, en lugar de ser, a mi juicio, grandes contribuyentes, para mí son grandes recaudadores, grandes retenedores, ¿sí? ¿Y quiénes son esos grandes retenedores o grandes contribuyentes que son los que pagan seguramente altos salarios o muchos salarios, para no decir si son altos o no? Y, y esas retenciones a las personas físicas, salarios, honorarios, eh, Arrendamiento, arrendamientos, entonces, las retenciones de IVA, ¿no? Las retenciones de IVA que han sido asimilados. muy importantes, los asimilados, pues bueno, las retienen, se las enteran al SAT, entonces son grandes retenedores. ¿Quiénes son ellos? Bueno, el artículo 28, en el apartado B del reglamento interior del SAT, que fue publicado en 24 de agosto del 2015, menciona quiénes se van a considerar grandes contribuyentes para esos efectos. Entre ellos habla de instituciones financieras, del Banco de México, sociedades integradoras, y lo importante en ese sentido es aquellas personas morales que en el último año hayan tenido ingresos iguales o mayores a 1,250 millones de pesos. Pero también aquí está considerando como parte de estos grandes contribuyentes a una serie de contribuyentes adicionales, que son las partes relacionadas, aquellos que atienden estos grandes contribuyentes, estos grandes corporativos, empresas productoras del Estado, en fin, muchos contribuyentes de alto calado, es a los que esta información inicial, yo llamo información inicial porque la reforma al artículo 33 no menciona a los grandes contribuyentes. Es una de las facultades que tiene la autoridad para el cumplimiento de sus atribuciones, para lo que está realmente hecha, para darnos orientación, para recibir declaraciones, ¿no? Para revisarnos. Y entonces, en ese sentido, nada más le está invitando a los grandes contribuyentes a que revisen esas tasas efectivas de impuestos hasta ahorita. Por eso digo que es como que el inicio de estos tres conceptos importantes: márgenes de utilidad, conceptos deducibles, tasas efectivas. Ay, pues qué interesante. O sea, porque sí, efectivamente, como tú bien lo comentas, ¿no? Estos grandes contribuyentes, pues son grandes recaudadores y que le ayudan bastante al fisco, a la administración de ese recurso, ¿no? Claro. ¿Sí estamos? Sí, sí, sí. Fíjate que dentro de algunas notas y algunos foros en donde ha participado el SAT, eh, ¿por qué viene esta parte de la reforma? ¿Por qué viene esta parte de las consideraciones a estos grandes contribuyentes? Porque detecta, o sea, estamos hablando de cantidades millonarias, 700,000 millones de pesos
es lo que ha detectado la autoridad recaudadora en este sentido, en este rubro de los grandes contribuyentes. Y dentro de esto, vamos a ligar ahorita en toda nuestra plática el tema internacional, que no lo podemos dejar aparte. No podemos estar hablando de este tema nada más de las empresas mexicanas que facturan más de 1,000 millones de pesos anuales, porque también hay grandes corporativos internacionales que facturan esas cantidades, que tienen ingresos por esas cantidades, y yo siento que es hacia donde va este primer manotazo, vamos a llamarla así, esta primera llamada de atención, este primer luz amarilla del semáforo. Este primer manotazo. Este primer manotazo, exactamente, 700,000 millones. No olvidemos que últimamente se ha dado a conocer en diferentes rubros la autoridad que dice, bueno, en materia de PTU, bueno, se han evadido, dice, cerca de 120,000 millones, 150,000 millones de pesos. En materia de outsourcing maneja cifras de 400 o 500,000 millones de pesos. Aquí está manejando una cantidad de 700,000 millones de pesos, que equivale más o menos al 3% del PIB 2020. Entonces, como ingresos que no se han declarado por este tipo de contribuyentes, ¿es así? Así es correcto, que considera que derivado de las planeaciones fiscales, sobre todo internacionales, fíjate, sobre todo internacionales, aquellas planeaciones fiscales internacionales en donde se erosiona una base imponible mexicana, porque además así lo mencionan en su mensaje, están erosionando la base imponible mexicana. Bueno, si estás erosionando la base imponible mexicana, quiere decir que hay un traslado de beneficios a otros países, a otros lados que no es México, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante porque también tiene que ver primero con los temas iniciales que nos tocaron de hace muchos años, que eran los tratados para evitar la doble tributación. Pues bueno, ya se dieron cuenta de que la aplicación de tratados para evitar la doble tributación se ha hecho un uso indebido de esos tratados y eso trae como consecuencia que se trasladen beneficios a otros lados sin pagar el impuesto en el lugar de fuente. Y en este caso, en ese sentido, el artículo 33 da una panorámica de decir, es la fuente de riqueza que proviene de México. Por lo tanto, esos grandes corporativos, esas grandes empresas, esos grandes contribuyentes son los que tienen que participar de una u otra manera y pagar el impuesto que a la luz de los análisis de la autoridad, que es lo que tiene, no lo estoy cuestionando, simplemente son parte de los comunicados y de las consideraciones que lanza la autoridad. Dice, bueno, vamos a empezar por allí, dice, vamos a empezar por ahí, por los grandes contribuyentes. Pues muy bien, y sobre todo esos parámetros, ¿no? O sea, porque de algún lugar los sacó. Ellos tienen toda la información. Claro, así es. Fíjate que no dice de dónde lo sacó, pero cuando habla de cuál es la tasa efectiva de impuestos y cuando habla de los sectores económicos, que ahorita está hablando nada más de 5 y de 40 segmentos, dice, si la tasa efectiva de impuestos es el impuesto que causé contra los ingresos acumulables y verificamos la información que dio a conocer la autoridad con respecto de estos sectores económicos, que estamos hablando de minería, industria manufacturera, comercio al por mayor, comercio al por menor, servicios financieros y de seguros, industria automotriz y la industria farmacéutica. Bueno, curiosamente, cuando sale esta información a mediados de junio, empiezo yo a ver las tasas efectivas de impuesto y me lleva una gran sorpresa, porque son tasas efectivas que van desde el 1% en la industria automotriz hasta el 7% de la industria minera. ¿Sí? Son tasas efectivas que fluctúan en esas cantidades de estos cinco grandes sectores, de estos 5 sectores. En un foro, los empresarios dijeron, no, es que sabes que es que tú debes de considerar que estamos pagando una tasa del 30% sobre la utilidad fiscal que se genera. Técnicamente tienen razón. Técnicamente así es el cálculo del impuesto.
pero la tasa efectiva de impuestos, eso sí es un hecho. Con mis alumnos en la materia de impuestos internacionales, hicimos un ejercicio muy interesante que los pobres salieron echando chispas. Les dije, muchachos, a ver, vamos a hacer un ejercicio de la tasa efectiva de impuesto que pagamos las personas físicas. Y bueno, no es de sorprenderse. Las tasas netas, las tasas efectivas de impuestos que pagamos las personas físicas no bajan del 18%, son del 18 para arriba, porque el cálculo del impuesto cuando llegamos a ciertos niveles llega a cobrar una tasa del 35% sobre el excedente, sobre el mínimo límite inferior cuando son cantidades de 2, 3 millones de pesos. Entonces, si hay una tasa efectiva de impuestos, a mi juicio, yo no sé si coherente o alta o baja, ¿no? Lo desconozco, pero aquí a mí se me hace algo muy, no le quiero llamar extraño por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque dice la autoridad que estas tasas efectivas de impuestos que obtuvo de estos 5 sectores económicos y de estas 40 actividades económicas, no dice cuál es la fuente, no dice cuál es la fuente, pero al momento de decir que la fuente de obtención de esas tasas efectivas de impuestos son las declaraciones, yo quiero pensar que evaluó las declaraciones de impuestos de todas estas empresas, sacó una ponderación y dijo, bueno, pues estos sectores automotriz, comercio al por mayor, al por menor, servicios financieros, son tasas ponderadas entre el 1 y el 7%. Entonces, quiere decir seguramente que en una gráfica de Gauss van a haber algunos sectores que se salgan de esa gráfica, algunos que a lo mejor tienen una tasa efectiva mayor, pero muy seguramente van a haber algunos que tienen tasas efectivas menores. Y al tener esas tasas efectivas menores es cuando viene ese riesgo impositivo a los contribuyentes, y la misma autoridad dice, oye, pues bueno, si tú tuviste planeaciones fiscales, incluyendo con partes no relacionadas y no relacionadas, te agarra los dos. Reestructuras empresariales. Si tú tuviste una reestructura empresarial tanto nacional como internacional, o hiciste una interpretación, a tu juicio, una interpretación de aquellas disposiciones domésticas o aquellas disposiciones internacionales, o hiciste una diferente aplicación de los convenios para evitar la doble tributación. En los convenios, déjame detenerme aquí 2 minutitos, pero hay una grave interpretación en los convenios para evitar la doble tributación, porque para todas las actividades, para todas los ingresos que tienen entre las diferentes personas físicas o morales en los países que tienen este convenio para evitar la doble tributación, mencionan tasas de impuestos. Pero la tasa de impuesto y la redacción que tiene el modelo de convenio de la OCDE, dice, por ejemplo, que en materia de regalías, dice, la tasa no podrá ser mayor al 10%. En México las regalías están grabadas directamente al 35%. Si aplicas tratado es para evitar una doble tributación y de evitar pagar ese impuesto sobre un mismo ingreso en 2 países diferentes. Y entonces, si uno aplica tratado, el tratado dice muy delicadamente, la tasa no podrá ser superior al 10%. ¿Esto qué quiere decir en materia de interpretación? Que entonces sí puede ser inferior, puede ser del 1, del 2, del 0.5 y demás. Bueno, pues allí es donde vienen, justamente de esa parte de interpretaciones, donde vienen los altos ingresos que obtuvo el SAT el año pasado. Por eso llegaron los grandes corporativos con su chequecito y nadie dijo de dónde era, nada más dijeron, estamos dispuestos a apoyar y era un problema de interpretación, pero ya lo solucionamos. Ese era el problema de interpretación. Aquí en México, el 5 del Código Fiscal de la Federación habla que aquellas disposiciones que imponen tributos, que imponen créditos, dice, van a ser de aplicación estricta. Todo lo que tenga que ver
con los elementos del impuesto, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago, si son de aplicación estricta, pero en convenios, la tasa resulta que no es fija, dice que no podrá ser superior. Y entonces, en ese sentido, aquí en este comunicado de la autoridad, dice, oye, esa aplicación de los convenios para evitar la doble tributación, algunos pagos que pueden representar la erosión de la base gravable mexicana, operaciones con empresas facturadoras de operaciones simuladas, EFOS, dice, si tú tuviste una operación con un EFO, aguas, mejor de una vez empieza a verificar tu tasa efectiva de impuestos y pues te invito a que te corrijas. Es lo que dice la autoridad a esos grandes contribuyentes. Sí, oye Rafa, pues mira, ya empezamos aquí con las preguntas, si me permites leer la primera. Claro. Nos pregunta Margarita, perdón, Lupita. ¿Cómo sé cuál es la tasa efectiva de impuesto del sector en el que me encuentro? ¿De dónde lo obtengo? La empresa se dedica a la fabricación de muebles de acero inoxidable. Ok. Bueno, de hecho, la autoridad nada más dio a conocer estas cinco sectores, 40 actividades. En el anexo 6, de la cuarta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea, la pueden encontrar del 24 de mayo del 2011, diario oficial del 24 de mayo del 2011. ¿Qué se encuentra allí? Allí se encuentra todo el catálogo de actividades económicas. ¿Quiénes son? Primero hay que ubicar en dónde estamos. Y entonces, aquí en este catálogo vamos a encontrar 18 diferentes sectores. De esos sectores van a estar divididos en subsectores, en ramas, subramas y después una descripción de las actividades que le incluyen. Hasta este momento, la autoridad únicamente ha dado a conocer estos sectores y de grandes contribuyentes. Hasta ahorita, nada más, es minería, industrias manufactureras, comercio al por mayor, comercio al por menor, servicios financieros y de seguros, y entre ellos se encuentran parte de la industria automotriz y de la industria farmacéutica. Son ellos, y son estos 40. ¿Dónde lo encuentran? En la página del SAT hay una presentación de los 40, de estos 40 actividades económicas, en donde van a poder visualizar si en donde se encuentran, primero, si ya el SAT puso el dedo en la llaga, ¿sí? Si ahorita están, por ejemplo, no sé, en la industria alimentaria, pues todavía no los ha tocado, ¿no? Si va a hablar, por ejemplo, de transportes, correo y almacenamientos, todavía no los toca. Electricidad, agricultura, información de medios masivos, servicios profesionales y científicos. Dirección de corporativos de empresas, servicios educativos, todavía toca esos sectores, ¿sí? Son 18 sectores y apenas agarró a 5, y de esos 5, 40 actividades. Entonces, habrá que estar muy atento para cuando empiece a salir lo demás. Entonces. Muy bien, Rafa. Entonces, oye, Rafa, yo no sé si ya abordamos este tema con lo que acabas de comentar o no. ¿Esta disposición es aplicable a todos los contribuyentes? Sí. El Código Fiscal de la Federación no hay una discriminación respecto del tipo de contribuyentes. O sea, agarra parejo. En Código Fiscal nunca te va a decir, bueno, mira, a estos, excepto en algunos temas muy específicos, ¿sí? Pero el artículo 33, que pertenece a las facultades de la autoridad, ¿sí? Incluso la exposición de motivos dice, vamos a darle una nueva facultad a la autoridad, de tal manera que les diga a los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Híjoles, todos. Personas físicas, personas morales, grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes, RIFs, todos. Ahora, ¿me debo de preocupar? ¿Hasta dónde me debo de preocupar? Yo estimo que a través de los principios
de derecho tributario, hay uno que se llama principio de economía, en donde dice que a la autoridad no le debe de salir caro la recaudación, que por cada peso que invierta, pues debe de recaudar 60, 70, 80 o 100 pesos por cada peso invertido. Bueno, entonces, el tema es que se va a ir a lo más grande, a los grandes contribuyentes, y a lo mejor después va a ir al segmento de un poquito más abajo, ¿sí? En donde les dé a conocer cuáles son de los, vamos a llamarle así, de los demás contribuyentes, porque no hay una administración local de medianos contribuyentes, nada más están grandes contribuyentes y todos los demás. Y todos los demás mortales. Y todos los demás mortales, exactamente, ¿no? Ahí es donde nos encontramos. Claro. Yo estimo que la autoridad va a seguir mandando sus mensajes a los grandes contribuyentes, y cuando termine con los 18 sectores económicos, con las diferentes actividades económicas, a lo mejor después de ahí se seguirá con el siguiente nivel. Sí, es posible que venga con el siguiente nivel. Yo dudo mucho, y la verdad sería un absurdo pensar que ver contra las personas físicas, y yo no me imagino mandando su comunicado diciendo que la tasa efectiva de impuestos de las personas físicas debe ser del 18%, cuando vemos algunos que pagamos hasta el 30%, o vemos algunos que pagamos un poco menos, ¿no? Pero seguramente también va en salarios. Yo estoy absolutamente convencido que en salarios nunca los va a tocar, porque son contribuyentes cautivos, son contribuyentes que están sujetos, primero, a una relación subordinada, y el patrón es el que está obligado a la retención y entero del impuesto, ¿sí? Entonces va a haber sectores que ni va a tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente esta pena le va a dar, ¿no? Decir, no, el margen de tasa efectiva, siempre, mientras los grandes corporativos pagan el 3, 4, 5%, personas físicas que paguen el 25, 30%. Sí, sí. Entonces empezará con los grandes, y yo creo que ahí va a durar un tiempecito con los grandes. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen más dinero, ¿no? A los que le conviene más estar revisando. Así es, así es. Sobre todo porque hay yo le llamaría una invitación, por no llamarle amenaza velada, de que verifiquen esta tasa efectiva, no, fíjate, y que se eviten, ¿no? Y les dice, revisa y evítate una contingencia con la autoridad, 2016, 17, 18, 19, sus facultades de comprobación. Ahorita está dentro de facultades de comprobación. Ya no toca 2015, ¿por qué? Porque ya está fuera, ¿no? Mira, otro de los temas que también traemos aquí dentro de la agenda, ¿qué define la autoridad como tasa efectiva y la medición de riesgo impositivo? Pues efectivamente eso, todo el ingreso que tiene. Aquí yo creo que hay que empezar a visualizar que esta tasa impositiva, que esta tasa efectiva, hay tres temas que van aparejados, ¿sí? En donde me dice el 33. Me dice, parámetros respecto de la utilidad, conceptos deducibles y tasas efectivas. La mayoría de los contadores sabemos que esos tres conceptos van junto con pegado, ¿sí? Tiene ciertas deducciones. Dice, va a ser unos parámetros de deducciones, ¿sí? ¿Qué es lo que puedes deducir o qué es lo que no puedas deducir? Entonces, para eso hay que enfocarnos un poquito a lo que menciona el 5A del Código Fiscal de la Federación, razón de negocios, ¿sí? Vas a tener una deducción, ¿sí? Está a la luz de la razón de negocios. Sí está a la luz de la razón de negocios. Oye, ¿el beneficio fiscal directo o indirecto fue mayor o es mayor al beneficio económico cuantificable razonablemente esperado? Sí es. Ah, bueno, entonces estás bien. Oye, que no es así, que resulta con que en mis facultades de comprobación y a la luz del 5A del Código Fiscal de la Federación, veo que tú pudiste haber hecho o pudiste haber llegado al mismo resultado económico para efectos de tener una mayor penetración en el mercado, abatir costos y demás. Y estos gastos como que yo creo que no eran aquí, yo creo que no es un gasto, yo creo que es un activo fijo, y te lo voy a recaracterizar. Esa recaracterización
tiene que ver con esta parte de conceptos deducibles. ¿Qué es lo que te puedo o no te puedo hacer deducible? Ya está en el 5A del código. Lo que hicieron fue darle un último empuje a través del 33. Primero allá, verifica si tienes una razón de negocios y esa razón de negocios tiene que ver con una generación de ingresos, reducción de costos, aumentar el valor de los bienes, una penetración en el mercado, cualquiera de ellos. Pero si estás gastando mucho en ello, bueno, yo en mis facultades de comprobación te voy a decir que no, pero entonces tú vas a tener esa posibilidad de poderme demostrar con los documentos, con aquella documentación con la que tú cuentes, tratar de desvirtuar lo que yo estoy presumiendo, porque es una presunción, ahí es una presunción en el 5A. De todas maneras, en esta misma presunción, estamos hablando de que si va a recaracterizar ciertas partidas, estamos hablando de que le está dando luz en esta parte de conceptos deducibles en el 33 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, va junto con pegado. A menores deducciones y a mayor utilidad, pues bueno, va a ser una mayor la tasa efectiva, ¿no? Mayor la tasa efectiva, sí, menor riesgo. Por lo tanto, ¿dónde nace? Van a ser en la parte de las deducciones, ¿sí? Que hacer deducible lo que... Y aquí es una parte importante que tenemos que abordar, que, oye, ¿y por qué no va a ser deducible? ¿Quién define las deducciones? Las deducciones las define el contribuyente, ¿sí? No las define la autoridad, por eso es una presunción en el 5A. Entonces yo le tengo que demostrar que sí son deducibles, sí las necesitaba, sí hay una razón de negocios, sí gasté yo para generar esos ingresos, pero se lo tengo que demostrar. ¿Esto que nos lleva? En diferentes foros he comentado, ya tenemos que voltear a ver un compliance fiscal, un compliance empresarial, de empezar a visualizar todas las diferentes operaciones que tenemos que efectivamente nos lleven a una razón de negocios para poder generar un beneficio económico que sea menor al beneficio fiscal. Eso que nos lleva a poder soportar adecuadamente esas deducciones, porque al ser aplicable este tema de las tasas efectivas a todos los contribuyentes, no quiere decir que porque haya sacado a los grandes contribuyentes en un principio, no quiere decir que los demás ya no van a estar. Lo que quiere decir es, fórmense en la fila. Esto me suena como la vacuna. Esto me suena como la vacuna. Primero estos, después estos, pero primero bueno, los más antiguos, ¿no? Luego así, seguimos con estos y luego después los chiquititos, ¿no? así es, pero todos van a pasar a vacunarse, ¿no? Todos van a pasar a vacunarse. Oye, Rafa, pero entonces, a ver, si ahorita estamos hablando de que, por ejemplo, yo dentro de mi sector tengo una tasa del 3%. Eso dice la autoridad. ¿De dónde lo sacó? Bueno, pues ellos tienen sus estadísticas, ¿no? Claro. Pero resulta que mi tasa fue del 1. O sea, más me vale que le corran a revisar qué pasó. Así porque es. si no, de todas maneras, la autoridad ya me tiene identificada. Claro. Ya sabe que si yo no me corrijo, o si yo no me acerco, y si no, yo no aclaro, de todas maneras, ya sabe que yo ahí estoy y va a llegar conmigo en algún momento. Y me va a ir peor. Así es. Así es. Es correcto. Es correcto. Voltear a ver, por eso les invito a que revisen desde el 2016. Eso quiere decir que tiene toda la base de datos desde el 2016. Es muy fácil para la autoridad computar mediante algoritmos cuál es la tasa efectiva de impuestos de cada uno de nosotros en todos los años. Muchos de nosotros hemos vivido lo que le llamamos, o lo que la editorial le llama la revisión profunda. ¿Cómo empezó? Empezó hace muchos años con una invitación a que vaya el representante legal acompañado de su contador, pues nada más para que le diera unos estadísticos de sus impuestos, ¿no? Y entonces empezó muy curioso, porque a mí en algunos temas que me tocó atender, llegaba yo con la autoridad y decía, mire, usted, esta empresa, en este mes no pagó IVA, y en el siguiente mes pagó 1,000 pesos de IVA, y en el siguiente 1,000 pesos de IVA, y en el siguiente no pagó. ¿Por qué? Pues porque no cobré, señor. El IVA es un impuesto al flujo de efectivo. Si no le estoy pagando IVA es porque no cobré seguramente, o tuve unos gastos superiores
a los ingresos y eso me originó un IVA acreditable mayor, por lo tanto, o tuve saldo a favor o no pagué. Pero entonces empiezan a hacer las estadísticas como si todos los sectores fuéramos exactamente iguales. A ver, la industria juguetera en febrero ya no vende. Pero, ¿qué tal desde octubre? Entre la producción, la comercialización, la venta. ¿Vale? Entonces, todos esos sectores tienen sus picos de ventas, todos tienen sus picos de venta. Entonces, no los puedes catalogar y no puedes hacer una estadística en de que todos los meses me tienes que pagar 1,000 pesos. Oye, ¿por qué? A lo mejor unos meses sí, a lo mejor hay un mes en donde no cobré lo que debía haber cobrado y entonces por eso estoy pagando menos, ¿no? Pero entonces Que, yo creo que de ahí viene la clasificación, ¿no? claro. Ahora sí ya estoy haciendo la separación. El juguetero, cómo se comporta, el industrial, el comercio al por mayor, el del automóvil. O sea, ya, ahora sí ya estoy haciendo una separación y ya la tasa es más real. Claro. Bueno, voy más allá, voy más allá. A ver, en tasa efectiva de impuestos se habla del 2016 a 2019. ¿Qué va a pasar en 2020? O sea, 2020 fue un año terrible para muchos, No, ¿sí? no, no. Muchas Que no lo empresas queremos recordar. y no lo queremos recordar. Exactamente. Entonces, ¿qué va a decir? Oye, me debiste haber pagado 1,000 pesos cada mes, me debiste haber pagado, cerré mi negocio. ¿No? Tuve que cerrar mi negocio, ¿cómo quieres que te pague un impuesto y que yo todo el mes te pague lo mismo? A lo mejor la tasa efectiva de impuestos para este año, ¿qué crees? 2020 a lo mejor es negativa porque tuve pérdida, ¿no? ¿Por qué? Por Exacto. sector, ¿no? Por sector. ¿Sí? Pues ya estarán haciendo ahí ellos sus estadísticas, o a lo mejor sacando ese año, ¿no? Así es, exactamente, Algo van exactamente. a sacar. Oye, Algo pues van. mira, acá traemos otra pregunta. Y bueno, miren, ya estamos muy adelantados con el tiempo, pero esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntase con la confianza de preguntar lo que consideren del tema, que seguramente Rafa nos apoyará con las respuestas. Aquí traemos otra pregunta. Nos pregunta Fabián Loza. Maestro Rafael, una pregunta. ¿Usted cree que este empuje que le está dando STAT a estos tres temas, tasa efectiva, conceptos deducibles y parámetros de deducibilidad, tenga que ver con la postura de México respecto del llamado impuesto global del 15% al cual varias naciones están planeando incorporar? No, yo creo que no, yo creo que son temas diferentes. Yo creo que son temas diferentes porque esta tasa efectiva de impuestos es para todos, para todos. Y el impuesto global que están tratando de imponer a nivel mundial va a ser a las grandes fortunas, a los grandes capitales, a los grandes corporativos. Esto tiene una razón muy importante, por ejemplo, hoy por hoy en materia de las plataformas tecnológicas, que son de las empresas que más crecieron, que hubo un boom tremendo. En materia de plataformas tecnológicas, realmente sigue sin haber un impuesto a los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Ellos a lo que están obligados es a cobrar el IVA, ¿sí? Tanto al cliente, al cliente al que le están vendiendo esta plataforma, y a los intermediarios, a los que se encuentran, a los choferes de Uber, aquellos que utilizan esta plataforma para la compra, venta, arrendamiento y prestación de servicios. Entonces, realmente, en materia de impuestos sobre la renta, a los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, siguen sin pagar el impuesto. Y entonces ese capital se está yendo allá a sus países de origen, que deben de ser seguramente, y muchos de nosotros hemos de saber, que están en paraísos fiscales o en lugares en donde no van a tener ahora sí que una tasa efectiva como la de México, van a tener una tasa efectiva diametralmente menor. Entonces, yo creo que son temas diferentes y el impuesto que están pretendiendo a las grandes empresas no tiene nada que ver, porque además es un impuesto que tendría que nacer en el futuro, y aquí estamos hablando del pasado. ¿Eh? Muy bien, fíjate, aquí viene una pregunta bien interesante, pero ya con cifras, ¿eh? Dice en grupo 4. Buenas tardes, una pregunta más, por favor. Si tengo un ingreso de 148 millones, el impuesto anual fue de 451,000. La tasa efectiva sería de 0.0030. De acuerdo al SAT, la tasa debe de ser del 5.33.
de acuerdo a la actividad. En este caso, ¿qué procede? ¿Podría dar un ejemplo gráfico? Pues bueno, en primera instancia es revisar realmente, seguramente es una empresa que debió haber tenido un dictamen fiscal, ¿no? Los dictaminadores fiscales no estamos facultados para cuestionar esta tasa efectiva de impuestos. Estamos contratados para verificar que aquellas operaciones que merezcan un tratamiento fiscal impositivo, traslación, una imposición, una retención, lo declaremos tal cual como deben de ser en normas de impuesto a la renta fundamentalmente. Entonces, si la tasa efectiva de impuesto fue mucho menor a la del sector, es voltear a ver y a lo mejor decirle al auditor, oye, tú que ya conoces los números, échate un clavado, ¿sí? Y dame una verificación para saber si hay algo que a lo mejor a la luz de las operaciones que tuve, pudiera ser un concepto que estoy deduciendo indebidamente, a lo mejor metí como una deducción un activo fijo y eso incrementa la deducción de la compañía, pero aquí lo que yo me atrevería a decir sin lugar a dudas es que cada administrador, cada dueño de empresa, cada socio de las empresas saben en dónde están los puntos finos de sus compañías. ¿Por qué? Porque son los que manejan los números, son los que autorizan los pagos. Claro, a lo mejor de las empresas muy, muy grandes es posible que sí se les pueda salir por ahí del radar algunos conceptos. Pero sí lo que hay que hacer es que si ya el sector, si la autoridad puso al sector con el dedo en la llaga, ¿sí? Y mi empresa tiene una tasa efectiva muy pequeña, entonces es donde dice el SAT, si la tasa es muy pequeña, tu riesgo es alto, ¿sí? Si tu tasa efectiva es más alta, pues tu riesgo es menor. Pues quiere decir que el riesgo es alto. Y si tiene un riesgo alto, pues más le vale de voltear a ver las operaciones de la compañía y si todas ellas son válidas, ¿sí? Está bien, perfecto. Tienen que ver qué es lo que le hace falta, ¿no? Y ahora vamos a ver el 69B, materialidad. Nada más que tenga materialidad, ¿sí? Independiente de la existencia de la operación. Oye, tuviste esta operación, perfecto, entonces trata de robustecerla para justamente a la luz del 33, justificar del 33, del 5 y del 69B, de que efectivamente tú lo que gastaste y la tasa efectiva de impuesto que tuviste en ese año es real. Si es real, entonces no hay nada que hacer. Si no es real, te dice la autoridad, presenta complementaria, ¿no? Y ya sabemos el efecto de una complementaria. Presenta una complementaria del 2016 ahorita y entonces aviento 5 años adelante las facultades de comparación. Sí, así es. Oye, Rafa, pero acabas de decir algo bien, bien importante. Ese sector de los grandes, de los que están ahorita en la fila y hasta adelante, ¿sí? Ellos se dictaminaron. Todos. Claro. Todos, claro. Todos. Entonces, fíjate, ¿en qué postura se queda el auditor? Pues. ¿Sí me explico? Ahora, en este caso específicamente que están comentando, su tasa es muy por debajo, porque ni siquiera llega al punto porcentual, ¿no? Al un punto. O sea, porque aquí comenta, dice, de acuerdo a la actividad del SAT, la tasa es del 5.33 y el que él declaró es el 0.030. Entonces es abismalmente, o sea, tiene un riesgo muy alto, es lo que yo alcanzo a percibir. Tiene un riesgo muy, muy alto. Y entonces tú dices, bueno, pues entonces vete a aquellos años y robustece todas las operaciones, ¿sí? Imagínate empezar a robustecer actividades o operaciones que tuviste hace 4 años. ¿No? O sea, no está sencillito este caso en específico, ¿no? Sí, porque de todas maneras, si no lo haces, la autoridad ya te tiene detectado. Así es, ya sabe. La autoridad sabe que declaraste con una tasa del 0.0030 en lugar de haber declarado con una tasa del 5.33. Ya estás identificado. Así es. Ya sabe quiénes somos. Estamos peor que en Matrix. Ya sabe quiénes somos, ¿no? Muy bien.
Oye, Rafa, Sí. fíjate, aquí hay una pregunta una observación que voy a comentar, que nos Ujú. hace Guadalupe Valenzuela. ¿Qué tan legal son estas disposiciones? ¿Qué tan legal? Pues mira, si hablamos de legalidad, ¿sí? El proceso legislativo, el proceso de creación de adición de reformas fiscales, cumple todo un proceso legislativo y eso es lo que le da legalidad. Es legal porque allí está, la aprobaron diputados, en pleno, senadores, hubo un camino legislativo el cual se cumplió como debió haber sido. Ahora, si dice, oye, es que no es justo, bueno, es que eso es diferente, ¿sí? Una cosa es que sea legal y otra cosa es que puede decir, es que no es justo, ¿vale? Y entonces en el terreno de la justicia, ¿sí? Es en donde tú dices, oye, esta norma a mí me afecta. Entonces tienes que voltear con los abogados para decir, ¿qué procede? ¿Metemos un amparo directo o uno indirecto? Ahorita ya el indirecto ya no, ya pasó el tiempo. Entonces, tendrán que esperar algún actuar de la autoridad que diga, no estoy de acuerdo y en mis facultades de comprobación, ahora voy contigo, aplico el 33 del Código Fiscal de la Federación, porque además es parte de las facultades de la autoridad, y entonces te determino, primero te invité, no quisiste, ahora te reviso, ¿sí? Facultades de revisión, y si a la luz de esas facultades de revisión, entonces yo veo que tu tasa efectiva de impuestos fue modificada con ciertas planeaciones fiscales, operaciones con con o sin partes relacionadas, reestructuras empresariales. O sea, si tú hiciste algo que no tenía ninguna razón de ser, recordemos que la razón de negocios es tú haz las operaciones de manera natural y va a tener un efecto fiscal. No busques el efecto fiscal. En mis cursos les digo a todos mis alumnos, el mundo fiscal es un mundo que se cuece por aparte, en donde tú tienes ciertas operaciones a la luz de otras disposiciones. Código civil, ley general de sociedades mercantiles, código de comercio, ley federal del trabajo. Allá es donde tienes esas otro tipo de disposiciones, de reglas legales que van a tener un efecto fiscal. Ese efecto fiscal debe de caer de manera natural. Si cae de manera natural, estás del otro lado, pero si tú buscas el efecto fiscal con tal de tener un beneficio, un beneficio fiscal a la luz del 5A del Código Fiscal de la Federación y pagar menos impuestos y tener una tasa efectiva menor, pues bueno, estás transitando al revés, a la luz de la autoridad. Entonces tienes que transitar antes. Entonces, en materia de legalidad, pues es legal. En materia de justicia, pues sí habrá que ver cada caso en particular si es justo o no es justo. Muy bien. Oye, pues vamos avanzando con otros temas que traemos aquí, porque si no, el tiempo nos va a ganar. Claro. Eh, ¿De dónde se origina esta reforma y estos cambios, Rafa? Ok. Pues mira, esta reforma y estos cambios yo creo que tiene que ver con los compromisos de México hacia con el extranjero, con la OCDE fundamentalmente, en donde tiene las famosas acciones o plan BEPS, ¿no? El plan para evitar la erosión de las bases fiscales y traslado de beneficios. Y entonces allí es en donde empiezan a fluir diversas disposiciones para dar cumplimiento a todo eso. De ahí es donde nace el 5A del Código Fiscal de la Federación, de ahí es donde nace el título sexto, estamos hablando de la revelación de esquemas reportables. Esquemas reportables es una disposición, es parte del plan BEPS. Entonces, yo creo que este nacimiento del 33, de las tasas efectivas, porque además dentro de su comunicado está hablando de erosión de la base imponible mexicana. ¿Sí? Entonces, esto nace, a mi juicio, de todo lo que es el plan de acción BEPS para evitar una erosión en la base imponible mexicana. Muy bien. ¿Y qué acciones deberán tomar las empresas frente a estas nuevas disposiciones, Rafa? Ok, bueno, primeramente, voltear a ver las operaciones que tiene la compañía, hacer una evaluación de que si efectivamente, no a la luz fiscal, sino a la luz de la operación de la compañía.
¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo las empresas para efectos de determinar sus utilidades? Porque al final del camino, las sociedades mercantiles lo que buscan son utilidades. Entonces, si buscas utilidades, quiere decir que buscas tener un mayor margen de utilidad, buscas tener dinero, buscas darle un beneficio a los accionistas. Entonces, primero hacer un análisis, un compliance muy específico, haciendo un listado como si fuera receta de cocina, ¿no? De aquellas áreas específicas de la compañía y empezar a dar palomazo de dónde se van generando ciertos gastos, si realmente seguramente están soportados, pero vivimos en un país en donde muchas cosas las hacemos de bigotes. Es decir, tenemos que voltear a ver al control interno. El control interno es fundamental para darle respuesta a todo esto, a todo esto. ¿Quién autorizó? ¿Dónde está la firma de la persona que recibió el bien o servicio? ¿Dónde está el entregable? ¿Quién Es el recibió la factura? contrato. El contrato, exactamente, todo aquello que influye un control interno. Yo les digo luego a mis alumnos entre broma y no, bueno, a ver, ¿de dónde nacen las operaciones? ¿A poco cuando ustedes van a un restaurante primero pagan? Bueno, a menos que sea buffet, ¿verdad? Pero si vas a un restaurante, primero pagas, dejas la propina y al último te sientas y pides la comida, ¿o es al revés? No, pues es al revés, ¿verdad? Entonces, llegas, te sientas, pides la comida, ¿sí? Y si te sirvieron bien y te gustó, entonces ya le das la propina al mesero. Pero uno nunca le da la propina al mesero y uno no paga la comida por anticipado, ¿sí? Entonces, eso es un tema muy importante, que hay que tener manuales de operación, ¿sí? Y flujogramas de operación en las empresas para decir qué es lo que debe de ser o qué es lo que ha venido siendo, hacer un programa de trabajo a la luz de las operaciones de la compañía y en ese sentido empezar a hacer una verificación de operaciones que vaya cumpliendo con todos estos requisitos. Muy bien. Bueno, mira, vamos a darle lectura a otra pregunta. Uh -huh. Nos comentan Esteban Enrique Baez, España. ¿Qué pasará con las empresas que en el 2020 y 2021, con la pandemia, nuestros negocios crecieron y nuestra autoridad se incrementó? ¿Qué pasará después de cuando se termine la pandemia y mis utilidades bajen? Ok, fíjate que la tasa efectiva de impuestos que menciona la autoridad la está manejando por año. Entonces, no son todos los años en todos los sectores el mismo. No dice, para la industria automotriz todo es del 5%. No dice, industria automotriz 2016, 1.54. 2017, 2.2. 2018, 2.1. 2019, 1.8. O sea, a cada año le está sacando su ponderación. Entonces, no es difícil que para 2020 tenga su propia ponderación, ¿sí? Claro, y sobre todo tiene que ver con la industria, porque la Claro, ponderación, por ejemplo, de la industria farmacéutica, para estos años de la pandemia, pues tuvo una ponderación muy diferente a la industria del autotransporte. claro, así Uh es, -huh. así es. Entonces, Y, así yo creo que funcionará, ¿no? Bueno, una última pregunta antes de que nos veamos. ¿Podría ser que haya mayor deducibilidad porque en algunos ejercicios como el 2016 existía la deducción inmediata? Nos comenta Aurelio Martínez Trinidad. sí, yo creo que en el tema de deducciones, mientras sigue existiendo en ley las deducciones, no deben de ser objeto de rechazo por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que puede ser objeto de rechazo? Aquellas que carezcan de una razón de negocios o aquellas operaciones que hayan sido con una EFO. Entonces, esas son las que van a ser cuestionables. Pero tus deducciones normales, naturales que vas teniendo, esas yo no les veo ningún problema. Ningún problema. Así es. Muy bien. Bueno, ya estamos a punto de irnos y no queremos despedirnos sin antes comentarles que vamos a tener justamente un diplomado en actualización fiscal aquí en COFIDE Capacitación Empresarial y lo vamos a llevar a cabo, inicia justamente el 22 de julio, ¿sí? ¿Quiénes van a participar? Diferentes expositores y entre uno de los que participarán es nuestro estimado Rafael Arenas Hernández. Ustedes ya vieron aquí la experiencia y el conocimiento que tiene en la materia fiscal, entonces es una gran oportunidad de que ustedes se acerquen con nosotros para tomar este diplomado en actualización fiscal. También les comentamos que nuestros foros ya los tenemos nosotros en la página
de internet de COFIDE. Por favor, alguien que se haya pasado alguno, que ande buscando un tema en específico, entra a nuestra página www.cofide.mx, ahí están todos nuestros foros donde los podrán consultar. Y bueno, Rafa, ¿algún último comentario que nos quieras compartir después de este tema tan candente y tan interesante que tiene que ver con los grandes, pero como tú dices, le llegará a los contribuyentes escalonadamente, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir de esto, Rafael, ya para concluir? Claro que sí, Ali. Pues bueno, primeramente, yo creo que la base de todos los trabajos, de todas las actividades que hacemos está en la capacitación, evidentemente, con el conocimiento, el conocer las leyes, el interpretar las mismas leyes como deben de ser, pero fundamentalmente hacia el interior de nuestras propias actividades, tratar de ajustarse a temas de control interno, de compliance fiscal, de buscar la manera de que no exista una contingencia, ni siquiera mínima, para efectos de que la autoridad no voltee a verte. Hay que tener en consideración de que a través del CFDI, ya la autoridad, vemos en un foro anterior, compras un coche que puede ser superior a tus ingresos y todavía no sacas el coche cuando la autoridad ya sabe que lo compraste, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en eso, hay que tener mucho cuidado en la emisión, en la cancelación, en la relación de los FDIs. Algo importante que yo siempre recomiendo es siempre verificar en la página del SAT los FDIs que he recibido y que he emitido y cotejarlos contra mi contabilidad, cotejarlos contra lo que tengo en mi propia declaración. No olvidemos que parte de lo que va a hacer la autoridad y que va a estar después facultada es mandarles a los contribuyentes una propuesta de impuestos. Va a ser muy fácil. A través del CFDI ya tiene todo los ingresos, tiene los gastos, tiene las deducciones, tiene los salarios pagados, tiene todo. Entonces, hay que voltear a ver y hay que cotejar esta información siempre. Muy bien. Rafa, pues como siempre, te agradecemos tu participación. La verdad es que fue muy, muy interesante lo que platicamos el día de hoy. Y bueno, también comentarle a nuestro auditorio que pues así como es, así tenemos todos los martes nuestros foros, todos los martes, recuérdenlo, de 5 a 6. Y bueno, próximamente te estaremos invitando para otro foro. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias igualmente. Saludos a todos. Gracias, Ale, por tu invitación. Bye.